En el corazón de la antigua tradición israelita existía un sistema intrincado de rituales divinamente instituidos. Estos estaban diseñados para abordar la compleja realidad del pecado humano. Su propósito principal era el de obtener el perdón de Dios y la expiación o cobertura del pecado cometido. Este marco ritualístico no era una invención humana, sino una serie de mandamientos directos del Señor. Constituían la base de la relación entre Dios y su pueblo. Cada paso reflejaba la santidad divina y la necesidad humana de purificación. La naturaleza del pecado abordado en estos rituales era principalmente la de transgresiones cometidas de manera inadvertida. No se trataba de una rebelión deliberada, sino de faltas cometidas sin plena conciencia o conocimiento. Aún así, estas transgresiones rompían la pureza de la alianza. Los procedimientos variaban significativamente, adaptándose a la gravedad del pecado y a la posición social del pecador. Esta diferenciación subrayaba la responsabilidad proporcional que cada individuo u organización tenía ante Dios. La ofrenda, el animal y los ritos específicos se ajustaban a estas circunstancias. El objetivo final de todos estos sacrificios era la restauración de la relación rota con Dios. Buscaban también la purificación de la contaminación que el pecado introducía en la comunidad y en el santuario mismo. Era un camino hacia la reconciliación y la renovación de la comunión. El sumo sacerdote ocupaba una posición única y sagrada en Israel, siendo el mediador principal entre Dios y el pueblo. Por ello, su pecado tenía implicaciones trascendentales, afectando no solo su propia persona, sino a toda la comunidad. Su pureza era esencial para la integridad espiritual de la nación. Cuando el sumo sacerdote cometía una falta inadvertida, la ofrenda requerida era un novillo sin defecto. Este animal debía ser perfecto, simbolizando la santidad de aquel a quien se ofrecía el sacrificio. La impecabilidad era un requisito fundamental para toda ofrenda aceptable. El procedimiento ritual comenzaba con el sacerdote llevando el novillo a la entrada de la carpa del encuentro. Este lugar era el umbral entre lo profano y lo sagrado, donde se realizaban los ritos más solemnes. Era el punto de inicio para la búsqueda de la expiación. Allí, el sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del novillo. Este gesto simbolizaba la transferencia del pecado y la culpa del sacerdote al animal inocente. Era un acto de identificación y de sustitución. Tras la imposición de manos, se procedía a la inmolación del novillo delante del Señor. Este acto cruento era una representación vívida de la consecuencia del pecado, la muerte. La vida era derramada como pago por la transgresión. Los rituales con la sangre eran de suma importancia, ya que la vida residía en la sangre. El sacerdote tomaba la sangre y la llevaba dentro de la carpa del encuentro, a la presencia inmediata de Dios. Este paso era crucial para la purificación. Una vez dentro, el sacerdote mojaba su dedo en la sangre del novillo sacrificado. Con reverencia y precisión, realizaba 7 aspersiones delante del Señor. Estas aspersiones se hacían frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El número 7 simbolizaba la perfección y la plenitud. Luego, aplicaba parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Este altar, situado en el lugar santo, representaba las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. La sangre lo purificaba de la contaminación del pecado. El resto de la sangre era derramada sobre la base del altar de los holocaustos, ubicado en el atrio.
Este acto completaba la purificación del altar y de la tierra, consolidando la expiación. La sangre era el elemento central de la limpieza ritual. Los rituales continuaban con la grasa del animal. El sacerdote extraía toda la grasa, incluyendo la que cubría las entrañas, los riñones y la protuberancia del hígado. Estas partes grasas eran consideradas las más selectas y valiosas. Esta grasa era quemada sobre el altar de los holocaustos como una ofrenda encendida al Señor. Su combustión producía un aroma agradable, simbolizando la parte que se entregaba directamente a Dios. Era una ofrenda de dedicación y honor. Finalmente, se abordaba la disposición del resto del animal: el cuerpo, la carne, la cabeza, las patas, las entrañas restantes y los excrementos. Ninguna parte del animal sacrificado por el pecado del sacerdote podía ser consumida. Todo esto era llevado a un lugar puro fuera del campamento, donde se echaban las cenizas de otros sacrificios. Este lugar apartado garantizaba que la impureza asociada al pecado fuera removida completamente de la comunidad. Allí, el resto del animal era quemado con leña, consumiéndolo por completo. El resultado de este elaborado y solemne ritual era la expiación por el pecado cometido por el sumo sacerdote. A través de este proceso meticuloso, su relación con Dios y su capacidad para ministrar eran restauradas. El perdón era concedido y la pureza ritual del santuario se mantenía. Cuando la comunidad de Israel, en su conjunto, obraba inadvertidamente, cometiendo una falta contra los mandamientos del Señor, se requería también un acto de expiación. Este pecado colectivo comprometía la santidad de todo el pueblo y su pacto con Dios. La ignorancia no eximía de la necesidad de purificación. Para tal transgresión comunitaria, la ofrenda requerida era, nuevamente, un novillo sin defecto. La elección de este animal, el más grande y valioso, subrayaba la magnitud del pecado y la seriedad de la expiación necesaria para toda una nación. Su perfección era imprescindible. El procedimiento ritual guardaba similitudes significativas con el sacrificio por el sumo sacerdote, lo cual es indicativo de la gravedad del pecado colectivo. Comenzaba con la asamblea ofreciendo el novillo tan pronto como se conocía el pecado. No había dilación en buscar la reconciliación. Los ancianos de la comunidad, en representación de todo el pueblo, imponían sus manos sobre la cabeza del novillo. Este acto simbolizaba la identificación de toda la nación con el animal. Transferían así el pecado de la comunidad a la víctima inocente. Seguidamente, se procedía a la inmolación del novillo delante del Señor. Esta acción trágica recordaba a todos que el pecado trae consigo la pena de muerte. La vida del novillo era entregada como sustituto de la vida de la comunidad. El sacerdote, como mediador, llevaba la sangre del novillo sacrificado a la carpa del encuentro. Era esencial que la sangre, como portadora de vida, fuera presentada directamente ante la presencia divina para la expiación. Este paso era el corazón del ritual. Una vez en el lugar santo, el sacerdote realizaba 7 aspersiones de la sangre delante del Señor, frente al velo. Este rito purificaba el santuario de la contaminación que el pecado colectivo había introducido. Las 7 aspersiones aseguraban una limpieza completa. Luego, aplicaba parte de la sangre sobre los cuernos del altar del incienso, purificándolo de la misma manera que en el sacrificio del sumo sacerdote. Este acto confirmaba que las oraciones del pueblo podían volver a ser aceptables. La santidad del altar
era restaurada. El resto de la sangre se derramaba sobre la base del altar de los holocaustos en el atrio. Este paso final con la sangre completaba la purificación del altar principal y del área de sacrificio. El suelo del santuario quedaba así limpio de la mancha del pecado. Continuando con el ritual, se extraía toda la grasa del novillo. Esta grasa, considerada la porción más rica, se quemaba sobre el altar de los holocaustos. Su aroma ascendía como una ofrenda grata al Señor, simbolizando la entrega de lo mejor a Dios. Finalmente, el resto del novillo, similar al sacrificio sacerdotal, era llevado fuera del campamento. Allí, en un lugar puro, se quemaba por completo. Este acto aseguraba que la impureza del pecado fuera removida totalmente de en medio de la asamblea. El resultado de este sacrificio era la expiación y el perdón para toda la comunidad de Israel. Mediante estos ritos, la nación era purificada y su relación de pacto con Dios era restaurada. La vida comunitaria podía continuar bajo la bendición divina. Un jefe de la comunidad, al igual que el sumo sacerdote, poseía una posición de autoridad y responsabilidad. Si un jefe pecaba inadvertidamente, cometiendo una falta contra los mandamientos del Señor, su transgresión requería un sacrificio específico. Su liderazgo exigía un estándar de pureza. Para la expiación del pecado de un jefe, la ofrenda requerida era un chivo sin ningún defecto. Este animal, aunque de menor tamaño que un novillo, era igualmente valioso y simbólico. Su impecabilidad garantizaba la aceptación del sacrificio. El procedimiento ritual comenzaba con el jefe imponiendo su mano sobre la cabeza del animal. Este acto público y personal significaba que el jefe reconocía su culpa, trasladaba simbólicamente su pecado al chivo inocente. Luego se procedía a la inmolación del chivo en el lugar de los holocaustos, delante del Señor. Este lugar específico, al norte del altar, era donde se mataban las víctimas de los sacrificios de purificación. La muerte del animal marcaba la consecuencia del pecado. Los rituales con la sangre eran esenciales para la expiación. El sacerdote mojaba su dedo en la sangre del chivo sacrificado. La sangre era el medio divinamente establecido para hacer expiación. A diferencia de los sacrificios por el sacerdote o la comunidad, la sangre se aplicaba sobre los cuernos del altar de los holocaustos. No se llevaba al interior de la carpa del encuentro. Esto indicaba una diferencia en el alcance de la purificación. El resto de la sangre se derramaba sobre la base del altar de los holocaustos. Este acto completaba la aplicación de la sangre, asegurando la purificación del altar mismo. Era un signo visible de la limpieza ritual. Los rituales con la grasa seguían un patrón similar a otras ofrendas. Toda la grasa del chivo se extraía, tal como se hacía en los sacrificios de comunión o de paz. Estas partes grasas eran reservadas para Dios. La grasa era quemada sobre el altar, convirtiéndose en un aroma agradable al Señor. Simbolizaba la dedicación y la entrega de lo mejor a la divinidad. Era una expresión de adoración y reconocimiento de la soberanía divina. El resultado de este sacrificio era la expiación y el perdón para el jefe que había pecado. A través de este proceso, su posición delante de Dios y de la comunidad era restaurada. Podía retomar sus funciones con pureza renovada. Cuando un miembro individual del pueblo de Israel pecaba inadvertidamente al cometer una falta contra cualquiera de los mandamientos del Señor, también se le ofrecía un camino hacia la expiación. El pecado personal
Aunque menos público, seguía siendo una transgresión que necesitaba ser purificada. La ofrenda requerida para un miembro del pueblo variaba dependiendo de su capacidad económica. Esta provisión demostraba la misericordia de Dios. Aseguraba que nadie quedara excluido de la posibilidad de expiación por limitaciones materiales. Si su capacidad lo permitía, podía ofrecer una cabra hembra sin defecto. La cabra era un animal común, accesible para muchos. Su pureza, sin embargo, seguía siendo un requisito indispensable. Alternativamente, si la cabra era demasiado costosa, podía ofrecer un cordero hembra sin defecto. El cordero era también una ofrenda aceptable y representativa. Lo crucial era la ausencia de imperfección en la víctima. El procedimiento ritual para la cabra o el cordero comenzaba con el pecador imponiendo su mano sobre la cabeza de la víctima. Este acto personalizaba el sacrificio, transfiriendo la culpa del individuo al animal inocente. Era un reconocimiento explícito del pecado. Inmediatamente después, se procedía a la inmolación de la víctima en el lugar del holocausto. El pecador participaba activamente en el rito, presenciando la muerte del animal que moría en su lugar. La seriedad del pecado quedaba así grabada. Los rituales con la sangre seguían un patrón similar a los sacrificios por el jefe. El sacerdote mojaba su dedo en la sangre del animal. La sangre era el vehículo para la expiación y la purificación. Aplicaba parte de la sangre sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Esta acción purificaba el altar de cualquier contaminación que el pecado del individuo pudiera haber causado. Era un rito de limpieza esencial. El resto de la sangre se derramaba sobre la base del altar. Con esto, se completaba la aplicación de la sangre, dejando el área del sacrificio limpia y lista para futuras ofrendas. La sangre santificaba el espacio. Los rituales con la grasa eran también parte integral de esta ofrenda. El sacerdote quitaba toda la grasa de la víctima, tal como se hacía en los sacrificios de comunión. La grasa era la porción de honor para Dios. Esta grasa era quemada sobre el altar, ascendiendo como aroma agradable al Señor. Era una ofrenda de dedicación que acompañaba el acto de expiación. Simbolizaba la entrega y la adoración del pecador. El resultado de este sacrificio era la expiación y el perdón para la persona que había pecado. A través de estos ritos, el individuo era purificado de su transgresión inadvertida. Su relación personal con Dios era restaurada y su conciencia liberada. A lo largo de todos estos rituales de expiación, ciertos principios fundamentales se mantenían constantes. La importancia de la ofrenda sin defecto era primordial. Solo un animal perfecto podía simbolizar la pureza requerida para acercarse a un Dios santo y para ser un sustituto aceptable. La participación esencial del sacerdote en los rituales subrayaba su rol como mediador divinamente designado. Era el único autorizado para llevar a cabo los complejos ritos y para presentar la sangre y la grasa ante el Señor. Sin su intervención, no había expiación. La realización precisa de los rituales era crítica para que el sacrificio fuera aceptable. Cada paso, cada aspersión, cada ubicación tenía un significado profundo. Desviarse de las instrucciones divinas habría invalidado la ofrenda y la promesa de perdón. En todos los casos, el reconocimiento de la culpa y la búsqueda activa del perdón eran requisitos intrínsecos. La imposición de manos no era un mero formalismo, sino un acto de identificación personal con el pecado y la necesidad de redención. Sin arrepentimiento, el rito era vacío.
El objetivo final y unificador de todos estos sacrificios era la expiación, la cobertura del pecado. Buscaban la restauración completa de la relación de pacto con Dios, permitiendo así que el individuo o la comunidad continuaran viviendo en la presencia y la bendición del Altísimo.